Muy buen día para todos los estudiosos del grupo de preceptos, amigos y familia del reino en general, también a nuestros suscriptores. Les habla Mercedes. Hoy tendremos nuestra clase de la semana, la clase 31, que comprenden los capítulos del 21 al 24 del libro de Levítico. La parachá de esta semana lleva por nombre Emor, que significa habla, en relación, como bien sabemos, al primer versículo de esta parachá, Levítico 21:1. Así que esta parachá resalta el poder de nuestras palabras desde el principio hasta el final. Dice en esta parachá: entonces el Señor dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles: ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo. Después de haber hablado a todo el pueblo, como lo vimos en la semana pasada, ahora Moisés está recibiendo esta instrucción de hablar solo con los sacerdotes. Sabemos que el pueblo en general necesita vivir en santidad, pero los sacerdotes tienen la responsabilidad de vivir en un nivel de santidad superior al pueblo, porque tienen el derecho de estar más cerca del Padre en el servicio al santuario. Como los mandamientos generan santidad, los sacerdotes tienen más mandamientos que el pueblo. Y en esta sección el Padre Celestial está dando instrucciones a los sacerdotes para que puedan mantenerse en su estado de santidad. Un sacerdote no puede tocar un cuerpo muerto. Así que la palabra hebrea que se ha traducido como persona el original es nefesh y significa alma. En este caso, la Torá está llamando a un cadáver humano alma. El sacerdote común solo puede contaminarse por la muerte de 7 tipos de familiares, que es esposa, madre, padre, hermano, hermana, la hermana soltera, hijo o hija. Por esto debe guardar luto e interrumpir su servicio en el templo el día de su entierro. Cuando la hermana se haya casado, el sacerdote ya no tiene el derecho de tocar su cadáver o asistir a su entierro. El mandamiento de mantenerse alejado de todo otro cadáver se sigue guardando hoy en día entre los varones descendientes de los sacerdotes en el pueblo judío. Uno de los discípulos de Yeshua era conocido del sumo sacerdote, como lo vemos escrito aquí en Juan 18:15, que dice: Simón Pedro seguía a Jesús, y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Parece que Juan, este discípulo, era de una familia sacerdotal, y esto puede ser la razón por la que no quiso entrar en el sepulcro de Yeshua y contaminarse, como lo vemos en Juan 20, del 4 al 5. Dice: los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Levítico 21:6 nos dice: serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque presentarán las ofrendas encendidas al Señor, el alimento de su Dios. Por tanto, ustedes serán santos, el alimento de su Dios, dice. Dios no necesita los sacrificios para alimentarse, y eso lo entendemos muy bien. Así que el tipo de alimento que se está hablando aquí es el alimentar la relación entre el Padre Celestial y su pueblo. No tomarán mujer que haya sido profanada como ramera, ni tomarán mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Las mujeres prohibidas para los sacerdotes son: número 1, una mujer que haya tenido relaciones sexuales prohibidas. 2, la hija de un sacerdote que ha nacido de una unión ilícita, por ejemplo, de un matrimonio entre un sacerdote y una mujer divorciada, o una mujer que haya tenido relaciones sexuales prohibidas. 3,
una mujer divorciada. Y 4, una mujer gentil convertida al judaísmo. Levítico 21:8 dice, lo consagrarás pues porque Él ofrece el alimento de tu Dios, será santo para ti, porque yo, el Señor, que lo santifico, soy santo. Aquí está escrito que el sacerdote es santo para ti. Esto implica que el Cohen debe ser distinguido en la congregación. Si alguien es descendiente de Aarón, debe ser el primero en leer la Torá, debe ser el que hace la bendición por el pan, debe de ser el primero en recibir la comida, en hacer la bendición después de la comida, etc. La hija de un sacerdote que tiene relaciones ilícitas merece ser quemada, como lo vemos en Levítico 21:9. Todos los rabinos concuerdan en que aquí no se trata de una mujer soltera, sino de una que ha pasado por lo menos por el primer paso matrimonial en el cual queda prohibida para otros hombres. Su adulterio debe ser castigado por medio del fuego, mientras que los demás israelitas, si cometen el mismo delito, deben ser ejecutados mediante lapidación o el apedreamiento. Y esto nos puede dar una pista para entender por qué Judá dictó sentencia contra Tamar para que fuera quemada cuando leímos Génesis 38, ya que ella no era soltera, sino que estaba reservada para su cuñado por medio de la ley del levirato. Y fue sentenciada como una hija adúltera de un sacerdote. De esto se saca la conclusión de que Tamar era hija de un sacerdote. De hecho, el Midrash dice que Tamar fue hija de Sem, que era sacerdote en Salem. Un sumo sacerdote no puede dejar crecer su cabello durante más de 30 días para que no sea semejante a uno que deja crecer su cabello estando de duelo. Dice el versículo 11, no se acercará a ningún muerto ni aun por su padre o por su madre se contaminará. No saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración del aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo soy el Señor. Esto no significa que nunca puede salir del santuario, sino que no puede salir de allí para acompañar a un difunto, aunque sea padre o madre. Este texto nos enseña que si un sacerdote común sirve en el santuario en estado de luto, lo profana. Levítico 21:13 dice, tomará por mujer a una virgen. Yeshua es el sumo sacerdote celestial y por eso no puede tener una novia que no sea virgen, como lo vemos escrito en Apocalipsis 14, del 1 al 3. Dice, miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino solo los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Levítico 21:15 dice, para que no profane a su descendencia entre su pueblo, porque yo soy el Señor que lo santifico. Los hijos de un sacerdote que nacen de una unión ilícita son profanos para el sacerdocio.
Ningún sacerdote con un defecto físico puede servir en el tabernáculo o en el templo. Esto no significa que el Padre Celestial esté en contra de los menos favorecidos, porque hemos visto en otras ocasiones que Él se preocupa de una manera especial por los necesitados. Sin embargo, aquí se trata del culto en un santuario. Y recordemos que el culto en el santuario es una sombra del santuario celestial. Así que por esta razón es importante que los sacerdotes no estén dañados físicamente, porque tiene que ver con dar un mensaje correcto del Mesías, que es la sombra, tiene que coincidir con lo verdadero, como lo vemos escrito en Primera de Pedro 1:19, donde dice: un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. En Hebreos 10:14 vemos: porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. La ofrenda del Mesías perfecciona a los que van a servir en el ministerio de Melquisedec para que no haya defectos, sino que estén sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, como lo vemos escrito en Efesios 5:27. Levítico 21:18 dice: porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada. Si el defecto es sanado, podrá servir como sacerdote. Un sacerdote con defecto no puede entrar en un lugar santo. Sin embargo, puede ayudar con tareas en el atrio. Dice Levítico 21:21: ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor. Porque tiene defecto, no se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Esto nos habla de la perfección en el sacrificio del Mesías. Podrá comer el alimento de su Dios, tanto de las cosas santísimas como de las sagradas. La palabra hebrea que se tradujo como pan es lejem y significa tanto pan como alimento en general. Por esta razón, cuando se hace la bendición por el pan antes de comer, todos los demás alimentos ya están incluidos, con la excepción del vino. Levítico 22:6 dice: la persona que toque a cualquiera de estos quedará inmunda hasta el atardecer. No comerá de las cosas sagradas a menos que haya lavado su cuerpo con agua. Este texto nos está enseñando que una persona no queda libre de su impureza ritual con la caída del sol si antes no se ha sumergido en una mikve. Cuando el sol se ponga, quedará limpio y después comerá de las cosas sagradas porque son su alimento. No es el agua de la mikve en sí la que definitivamente purifica, sino es el factor tiempo marcado por el sol. El simbolismo de la mikve es la muerte y la resurrección, y al ponerse el sol se queda purificado. El que se haya sumergido en la mikve es una alusión al momento cuando murió Yeshua. Así que en esa hora el Padre Celestial declara puros a los que anteriormente hayan bajado la migbe para purificarse. La hora es la tarde y esta hora es muy importante en el plan de nuestro Padre Celestial, porque recordemos que por la tarde es que entró el pecado en el mundo. También la tarde tiene que ser sacrificado el cordero de Pesaj. Y por la tarde también salió el pueblo de Egipto, y fue por la tarde que vino el maná del cielo y el pueblo supo que había salido de Egipto. También por la tarde fue sacrificado el segundo cordero diario del sacrificio continuo. Por la tarde, Yeshua entregó su espíritu, como lo vemos en Mateo 27, del 46 al 50. También recordamos que hemos visto que por la tarde se encendían las lámparas de la menorá en el templo.
Por la tarde también cayó fuego del cielo sobre el sacrificio de Elías en el Carmelo. Esto lo puedes encontrar en Primera de Reyes 18:36. También hubo visitaciones angelicales por la tarde. Lo puedes encontrar en el libro de Daniel y también en Hechos. Por la tarde vino la salvación de los samaritanos y por la tarde volverá el Mesías Yeshua a la tierra. Te recuerdo que puedes darle pausa a este video para que puedas leer con más detalle cada una de las citas que te acabo de proyectar. Todas estas cosas muestran el plan de redención de nuestro Padre Celestial para restaurar al mundo de la caída en pecado que sucedió por la tarde. Como el pecado entró en el mundo por la tarde, el Mesías tenía que morir por la tarde y tendrá que volver cuando sea la tarde en la tierra de Israel. Todo el plan de salvación gira alrededor de las horas que van desde el mediodía hasta la caída del sol. Esta es la razón por la que una persona queda purificada en esa hora, porque se está conectando espiritualmente con la redención que vino por medio de Yeshua el Mesías. En Levítico 22:8 vemos que el que come animales limpios, que animales limpios pero que no han sido matados de una manera correcta, se vuelve ritualmente impuro. Dice el versículo 9, guardarán pues mi ordenanza para que no se carguen de pecado por ello y mueran porque la profanen. Yo soy el Señor que los santifico. Aquí se refiere a que el sacerdote tiene que guardarse de toda contaminación para poder comer de las cosas consagradas. Si un sacerdote come de las cosas consagradas en estado de impureza, es objeto de muerte por parte del cielo. El pueblo de Israel es un pueblo santo, apartado de las demás naciones y destinado de una manera especial al servicio de nuestro Padre Celestial. Los sacerdotes dentro de Israel son más santos que el pueblo, es decir, han sido más apartados que los israelitas y se les exige cumplir más mandamientos para que lleguen a un nivel superior de santidad. El sumo sacerdote tiene un nivel de santidad superior a los sacerdotes. Por eso, él está sometido a normas todavía más estrictas. Los mandamientos son los que santifican a una persona. El pecado consiste en quebrantar los mandamientos. El que dice que los mandamientos ya no tienen validez, están anulando la realidad del pecado y haciendo inútil el sacrificio del Mesías. Él murió para quitar nuestros pecados, lo cual implica que murió para que nosotros dejemos de ser desobedientes a las instrucciones de nuestro Padre Celestial. Así que el que enseña que el Mesías, Yeshua, murió para anular los mandamientos, está en error. Para estar cerca de nuestro Padre Celestial hay que vivir en santidad, porque la santidad es un resultado de la obediencia a los mandamientos. Por lo tanto, cuanto más cerca de nuestro Padre Celestial uno esté, más obediencia a los mandamientos se le demanda. No hay santidad sin obediencia, así que no hay obediencia sin disciplina y por lo tanto no hay santidad sin disciplina. En Levítico 22, del 14 al 16, leemos: si una de estas personas come de las ofrendas sagradas sin darse cuenta, deberá pagarle al sacerdote por lo que comió, más un 20% adicional. Los sacerdotes no deben permitir que los israelitas contaminen las ofrendas sagradas que llevan al Señor, dejando que personas no autorizadas las coman. Eso los haría culpables y deberán pagar compensación. Yo soy el Señor quien los hace santos. Quien los hace santos, dice.
Las cosas, vemos aquí que las cosas consagradas se refieren a la terumá, a la ofrenda que se le da al sacerdote de los productos agrícolas antes de dar el diezmo, que es el tema de los versículos de Números 18-12. Si los sacerdotes dan esta ofrenda, esta terumá, a los que no son parte de la familia de los sacerdotes, la terumá es profanada. La ofrenda hecha con un voto, en hebreo es neder. Esto recae sobre la persona de modo que está obligada a cumplir con su voto de dar una ofrenda. Por lo tanto, si la ofrenda se pierde o se queda descalificada por alguna razón, hay que reemplazarla por otra ofrenda. Pero en la ofrenda, que es una ofrenda voluntaria, nedavá, la obligación recae sobre el objeto que es destinado como ofrenda y en este caso de perderlo o que se quede descalificado, no hay obligación de reemplazarlo. Levítico 22:20 dice, lo que tenga defecto no lo ofrecerán porque no les será aceptado. El Padre Celestial merece lo mejor. En nuestras ofrendas se ve cuán importante es nuestro Padre Celestial para nosotros. Si damos una ofrenda mediocre o de segunda categoría, estamos dando un mensaje en los cielos de que nuestro Padre Celestial no es tan importante ni digno de honra. Si damos una ofrenda cara de la mejor calidad, estamos mostrando cuánto valoramos a nuestro Padre Celestial. Y este pensamiento se encuentra en la reprensión del profeta, como está escrito en Malaquías 1, del 6 al 14, que es la parte que te voy a dejar de tarea para esta semana, que leas Malaquías 1, del 6 al 14. Levítico 22:21 dice, cuando alguien ofrezca sacrificio de paz al Señor para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria del ganado o del rebaño, tiene que ser sin defecto para ser aceptado. No habrá imperfección en él. Este texto nos enseña que el Mesías, que tenía que morir como un sacrificio agradable para nuestro Padre Celestial, tenía que ser un hombre perfecto, sin imperfección, sin pecado. Si Yeshua hubiera sido imperfecto, con defecto, no serviría como sacrificio delante de nuestro Padre Celestial. En Levítico 22:31 leemos, así pues, guardaréis mis mandamientos y los cumpliréis. Yo soy el Señor. La primera parte del versículo habla del estudio de los mandamientos de la Torá y la segunda parte de la realización habla de la realización de los mandamientos. Así que no está permitido estudiar la Torá sin tener la intención de cumplirla. Ni está tampoco permitido enseñar a otros si ellos no tienen la intención de cumplir lo que están aprendiendo. Así que este versículo es muy importante. Así pues, guardarán mis mandamientos y los cumplirán. Yo soy el Señor. En el versículo siguiente leemos, no profanarán mi santo nombre, sino que seré santificado entre los israelitas. Yo soy el Señor que los santifico. El que intencionalmente quebranta los mandamientos comete entonces profanación del nombre del Padre Celestial, como lo vemos escrito en Ezequiel 36, que lo voy a leer, Ezequiel 36, del 20 al 31, que dice lo siguiente. Pero esparcidos entre las naciones, deshonraron mi santo nombre, pues las naciones decían, estos son el pueblo del Señor, pero él no pudo protegerlos en su propia tierra. Entonces me preocupé por mi santo nombre,
el cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones. Cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano. Entonces ellas sabrán que yo soy el Señor, pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Este es el versículo 27 de Ezequiel 36. El espíritu que recibimos del Padre es para obedecer la Torá. Dice, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los limpiaré de su conducta inmunda. Les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambrunas a su tierra. Les daré abundantes cosechas de sus árboles frutales y sus campos, y nunca más las naciones vecinas podrán burlarse de su tierra a causa de las hambrunas. Entonces recordarán los pecados que cometieron en el pasado y se avergonzarán de ustedes mismos por todas las cosas detestables que hicieron. Bueno, pues aquí leímos Ezequiel 36 del 20 al 31, que te invito a que lo leas en tu casa. Dice, seré santificado entre los hijos de Israel, dice Levítico 22, 32. Este mandamiento de santificar a nuestro Padre Celestial en hebreo es Kiddush Hashem, implica negarse a quebrantar un mandamiento incluso bajo la fuerza, es hasta estar dispuesto a dar su vida por ello. Sin embargo, está permitido quebrantar casi todos los mandamientos con el fin de salvar una vida, incluso la suya propia. Así que también vemos que Yeshua dijo que hay también otra cosa que no se puede hacer, aunque uno tenga que dar su vida por ello, y este es negar que Él es el Mesías, como está escrito en Mateo 10, 32, 33. Dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En el 39 dice, el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. También te dejo esta cita, Hechos 3, 23. Es preferible morir antes que negar a Yeshua, como lo hemos estado leyendo. Y así entramos a Levítico 23, este capítulo tan hermoso que nos da muchísima luz en cuanto a la obra de redención de Yeshua. Dice el versículo 2, habla a los israelitas y diles, las fiestas señaladas del Señor que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones son estas. Bueno, aquí vemos en este capítulo se encuentra el resumen de todas las fiestas anuales que el Padre Celestial ha establecido para su pueblo. La Torá dice que estas son las fiestas de nuestro Padre Celestial, no dice que son las fiestas de una tribu o que son las fiestas de algún pueblo.
No, son las fiestas señaladas de nuestro Padre Celestial. Y esto nos enseña que originalmente no son las fiestas del pueblo de Israel siquiera, sino que son las fiestas del Creador de todas las cosas, de nuestro Padre Celestial. El pueblo de Israel no las inventó, sino que han sido reveladas desde el cielo. Estas son las fiestas del Padre Celestial y su pueblo ha sido hecho partícipe en estos momentos que son importantes para nuestro Creador. En este programa festivo del Padre Celestial está revelado todo el plan de redención para el mundo. La palabra hebrea que se tradujo como fiestas señaladas es Moadim. Esto es la palabra original de lo que nosotros vemos en español como fiestas señaladas. El plural de Moed es Moadim, así que es lo que vemos aquí. Esto significa tiempo y lugar señalado. Moadim, fiestas señaladas, lo que realmente significa es tiempo y lugar señalado. Es decir, que es una cita. Y estas citas han sido fijadas por el Padre Celestial en el ciclo anual lunar. En estas citas, el Padre Celestial está convocando a su pueblo para tener un encuentro especial con él, para tener una cita con su pueblo. Y en estas citas, él ha decidido revelar todo su programa profético mesiánico para la redención del hombre y toda la creación. Y en estas citas, el Padre ha estado interviniendo en la historia y seguirá interviniendo hasta que todo ese plan se cumpla. Nuestro Padre Celestial sabemos que no hace nada sin revelar su plan secreto a sus santos profetas, como lo vemos en Amós 3:7. Y como Moisés fue un gran profeta, a él le fue revelado todo el consejo de salvación del Padre Celestial y este consejo está resumido en estas citas divinas que aparecen en el capítulo 23 de Levítico. El plan de redención de nuestro Padre gira alrededor del Mesías y por lo tanto, todas estas fiestas son mesiánicas en su esencia. El propósito principal de nuestro Padre Celestial que tiene con estas citas es revelar al pueblo de Israel la obra salvadora del Mesías, de Yeshua, desde el principio hasta el fin. Aquí vemos en el Salmo 104:19 que él hizo la luna para señalar las estaciones. La palabra hebrea que se tradujo aquí en el español como estaciones es precisamente Moadim, la misma palabra que acabamos de ver en Levítico 23. Este texto nos enseña que la luna fue hecha por causa de las citas divinas que el Padre Celestial tenía ya establecidas en su consejo, en su plan de redención por medio del Mesías desde la eternidad. Así que la luna fue hecha con el fin de marcar cuándo serán estos momentos de la visitación divina entre los hombres. Ese es uno de los propósitos más importantes de la luna, como lo vemos escrito en Génesis 1, del 14 hasta el 18. Te voy a leer la primera parte. Dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales para las estaciones, sean para señales para las citas divinas que el Padre Celestial tiene establecidas en encontrarse con su pueblo. Esto es lo que significa esta palabra, así que yo te invito a que lo leas completo hasta el versículo 18. El sol, la luna y las estrellas fueron hechos, entre otras cosas, para marcar los Moadim, los días y los años. Y esos tres tipos de cuerpos celestes son necesarios para establecer los Moadim, pero la luna predomina sobre el sol y las estrellas porque marca el inicio de los meses. El sol
marca el fin y el inicio del nuevo día. Con la caída del sol empieza un nuevo ciclo, un nuevo día, como está escrito en Génesis 1:5. Dice, y fue la tarde y fue la mañana un día. La puesta del sol no es lo que marca el momento exacto del inicio del siguiente día, sino la aparición de las estrellas poco después de la puesta del sol. Cuando hay 2 o 3 testigos de estrellas visibles al ojo humano, es el momento preciso para empezar a contar el día siguiente. De esa manera hay una colaboración entre el sol, la luna y las estrellas para definir y determinar los tiempos señalados por el Padre Celestial. Es decir, en el calendario del Padre Celestial, un nuevo día inicia al atardecer cuando son visibles las estrellas. La luna marca el inicio de los meses. Al marcar el primer día de cada mes, se sabe cuándo hay que celebrar las fiestas anuales que caen en los meses primero y el séptimo. En esos 2 meses están colocados las fiestas de Pesaj y Sukkot respectivamente. La fiesta de Shavuot, que se celebra en el tercer mes, no depende de la luna nueva, sino del cómputo del Omer en el cual nos encontramos en este momento. Por lo tanto, hay solamente 2 lunas nuevas decisivas para las fiestas anuales: la luna nueva del primer mes y la luna nueva del séptimo mes. Leímos que decía, vosotros habréis de proclamar. Las autoridades del pueblo de Israel tienen la facultad de proclamar finalmente el momento exacto cuando hay que celebrar las fiestas señaladas, basándose en las señales de los cielos y en la Torá. Por lo tanto, para determinar las fiestas señaladas, hay una colaboración entre las señales de los cielos, la Torá del Padre Celestial, y las autoridades del pueblo de Israel. Una convocación de santidad. Mira, esto lo vimos aquí en Levítico 23:2. Las fiestas del Señor que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones, ¿verdad? Convocaciones de santidad. Estas citas tienen que ser proclamadas como convocaciones de santidad. La raíz de estas palabras significa llamar. Y mikra significa a una convocación, a una reunión pública, es llamar a una reunión pública. Y esto nos enseña que es importante reunirse como congregación en todos estos tiempos señalados por el Padre Celestial. La palabra mikra significa también ensayo. Eso es lo que significa mikra. Ensayo. Así que estas fiestas son ensayos para algo mayor que va a venir, como lo vemos escrito en Lucas 22, del 15 al 16. Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Este texto nos enseña que el sacrificio del Cordero de Pesaj todavía tiene su cumplimiento final en el reino venidero. En Colosenses 2:17 dice, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Todas estas celebraciones instituidas por el Padre Celestial son sombras proféticas de lo que ha de venir en el futuro. Si estas celebraciones son ensayos para algo mayor que viene en el siglo venidero, ¿qué pasará con los que ahora no quieren estar presentes en esos ensayos? La palabra Kodesh sabemos que significa santidad. Así que esto nos enseña que estas fiestas no incitan al pecado. Dice mis santas convocaciones, ¿verdad? Así que todas estas fiestas no incitan al pecado, no incitan a la perversidad o a las malas inclinaciones de una persona, sino a una vida en santidad, dedicada al servicio para nuestro Padre Celestial.
Estas fiestas no son para los dioses falsos de las naciones, proclamar idolatría, sino que son exclusivamente para encontrarse con el Dios de Israel, con el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, con el Todopoderoso. Estas convocaciones tienen el carácter de santidad, así que es muy importante no incluir en ellas mezclas e influencias en las prácticas de religiones paganas, porque no podemos profanarlas con elementos ajenos. Como la palabra moed, que vimos que es una cita, tiene que ver con un tiempo y un lugar, es importante que nos reunamos en el momento fijado en la cita y en el lugar fijado de la cita. Si dos personas fijaron una cita en una hora, en cierto día y en un lugar específico, solamente lograrán tener este encuentro deseado si ambas partes se presentan en ese lugar a la hora fijada. Si una de ellas dice que no importa tanto el día de la reunión y llega un día tarde, pero a la misma hora, pero un día tarde, no va a tener el encuentro deseado. Tampoco va a encontrarse con la persona en el día fijado, pero a una hora distinta. O, eso solo como ejemplo. O bueno, el Padre Celestial citó a su pueblo para la tienda de reunión. En hebreo significa literalmente la tienda de la cita. Ese es el lugar de encuentro más importante. Luego fue reemplazado por el templo en Jerusalén, así que el lugar de encuentro es el templo en Jerusalén en los días fijados por el Padre Celestial en el calendario hebreo. Levítico 23:3 dice, 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día completo de reposo, santa convocación en que no harán trabajo alguno. Es día de reposo al Señor donde quiera que ustedes habiten. El Padre Celestial inicia con estas convocaciones, con estas citas, pero inicia con el Shabbat. El Dios de Israel ha fijado una cita en cada Shabbat semanal para encontrarse con su pueblo en todos sus lugares de asentamiento. Si alguien decide hacer una convocación de santidad al día siguiente, no va a tener el mismo encuentro con el Dios de Israel, porque Él ha citado a su pueblo en Shabbat y Él no va a cambiar la Torá hasta que pasen los cielos y la tierra, como lo hemos visto en la cita de Mateo. Así que este texto habla del Shabbat como final de la semana. El primer día de la semana, llamado domingo, no es parte del fin de la semana, sino es parte del inicio de la semana siguiente. Según el Padre Celestial, la semana termina con el Shabbat. Durante 6 días se puede hacer intervenciones en la creación. En hebreo es melajá, pero el séptimo día es denominado Shabbat Shabbatón. Solo un día más del año ha sido llamado de la misma manera, que es el día de Yom Kippur, y esto nos enseña que el Shabbat semanal y el día de expiación tienen el mismo grado de santidad. Ambos son llamados Shabbat Shabbatón, día de reposo completo. En las fiestas hay 7 Shabbats anuales extras aparte del Shabbat semanal. Uno de ellos es el día de Yom Kippur, en el cual no se puede comer. En los Shabbats de las fiestas está permitido encender fuego para cocinar ese día. Entonces, desde el nivel alegórico, podemos decir que de los 7 Shabbats anuales de las fiestas se puede hacer algo de trabajo en 6 de ellos, pero descansar totalmente en uno de ellos. El primero y el séptimo día de los panes sin levadura, ahí llevamos 2 Shabbat. El tercero es el de Shavuot. El cuarto es el de Yom Teruah. El primero y el octavo día de Sukkot son 6 Shabbat anuales.
en los cuales está permitido cocinar. Pero entonces vemos que en Yom Kippur, que es como el Shabbat de los Shabbats anuales, en él, en este, no se puede hacer ningún trabajo ni cocinar. Así que Yom Kippur corresponde en su relación con los demás fiestas anuales, con el Shabbat semanal, en su relación con los demás días de la semana. Levítico 23:4 dice, estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas. Los hijos de Israel tienen la responsabilidad de anunciar estas fiestas anuales en sus tiempos respectivos. Esta responsabilidad fue asumida por el Sanedrín, como ya lo hemos venido explicando en otras clases. Es la máxima autoridad legislativa para que todos los hijos de Israel celebren las fiestas en el mismo momento. En la actualidad, la gran mayoría siguen el calendario que fue elaborado por Hillel en el año 358 de la era común. Las fiestas mayores son las que han sido ordenadas por la Torá y se encuentran en Levítico 23. Las fiestas menores se agregaron como resultado de acontecimientos históricos importantes en el pueblo judío. En total hay 8 fiestas anuales mayores divididas en 2 grupos, 4 en cada grupo. Aquí te la dejo en pantalla: Pesaj, la fiesta de los panes sin levadura, eh, el Omer Reshit, el Shavuot, que ya lo hemos comentado, Yom Teruah, Yom Kippur, la fiesta de las cabañas o Sukkot y el 8º día de asamblea, que es Shemini Atzeret. Aquí te lo dejo en pantalla, junto también con las fechas en las que se convoca para estas fechas. El Omer es una medida de capacidad de 2.5 litros, que este tema también ya lo hemos visto en otras clases. Aquí la Torá llama Omer la ofrenda de harina de cebada, que es el mismo nombre que la medida. El Omer es determinado como Reshit, que es primicias, las primicias de la cosecha, lo cual hace referencia a la resurrección del Mesías, como lo vemos escrito en 1 Corintios 15:20. Levítico 23:11 dice, y él mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que ustedes sean aceptados. El día siguiente, al día de reposo, el sacerdote la mecerá. El Talmud enseña que aquí se está refiriendo al Shabbat de la fiesta. Dice, el día siguiente al día del reposo, el sacerdote la mecerá. ¿Cuál día de reposo? Como ya vimos, hay días de reposo que son semanales y días de reposo que son anuales. Así que el Talmud enseña que aquí se está refiriendo a el día de reposo de la fiesta, es decir, el 15 de Nisan, el 15 de Aviv. Los saduceos, por su parte, enseñaron que se refiere al primer Shabbat, semanal, es decir, al día de reposo semanal después del sacrificio de Pesaj. En Levítico 23:12 dice, el mismo día en que sea mecida la gavilla, ofrecerá un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor. Esto alude a la resurrección y ascensión de Yeshua. Hasta ese mismo día, hasta que ustedes hayan traído la ofrenda de su Dios, no comerán pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas sus generaciones, donde quiera que habiten. Estatuto perpetuo para todas sus generaciones, dice el Señor. Bueno, esto nos enseña que la resurrección de Yeshua es la base para que otros puedan beneficiarse. El poder de la resurrección, simbolizado en los granos que salen de la tierra, como lo vemos escrito en 1 Corintios 15:35 al 44. Y te lo dejo en pantalla para que puedas leerlo con detenimiento, puedas darle pausa a este video si lo necesitas.
Levítico 23, 15, 16 dice, contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. Contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor. En tiempos del segundo templo había dos opciones en cuanto a la manera de contar del Omer, la farisea y la saducea, como ya la explicamos, porque los fariseos interpretaron que la primera palabra Shabbat en este texto se está refiriendo al primer Shabbat de la fiesta de los panes sin levadura, que cae el 15 de Aviv cada año. Y también interpretaron la segunda, que los fariseos, la segunda y tercera palabra de Shabbat de este texto significan semana, así que es uno de los significados de la palabra Shabbat, también significa semana, así que la traducción farisea del texto sería entonces, contaréis desde el día que sigue al Shabbat de la fiesta, desde el día que trajiste el omer de la ofrenda mecidas. Por lo tanto, el Omer se cuenta según la tradición farisea desde el día 16 de Aviv cada año. De esta manera, Shavuot, que es lo que conocemos como Pentecostés, siempre coincide con el 6 de Sivan cada año. Esa interpretación es la que predomina hoy en el judaísmo tradicional, y el judaísmo tradicional es una rama de los fariseos. Pero como también comentamos, los saduceos lo interpretaron de otra manera, que dice que la primera palabra Shabbat se está refiriendo al Shabbat semanal, siguiente al sacrificio de Pesach. Así que de esta manera el Omer siempre tenga que ser ofrecido el primer día de la semana. De la misma manera interpretaron la segunda y la tercera palabra Shabbat del texto como referencias a los Shabbat semanales. Así que de esta manera, Shavuot, lo que conocemos como Pentecostés, siempre coincide para los fariseos con un primer día de la semana. Los dos grupos tienen argumentos fuertes para afirmar su punto de vista. Levítico 23, 27 dice, a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación, será santa convocación para ustedes y humillarán sus almas y presentarán una ofrenda encendida al Señor. Este texto empieza con un pero en el hebreo. Podremos entenderlo como un contraste entre Yom Kippur y las demás fiestas. Ninguna de las otras fiestas son de expiación y Yom Kippur sí lo es. Y en todas las otras fiestas hay alegría, pero en Yom Kippur no. En todas las demás fiestas se come, en Yom Kippur no, y etcétera, etcétera. Por eso se usa esa expresión de pero en esta cita. En el versículo 39 leemos, el día 15 del mes séptimo, cuando haya recogido el fruto de la tierra, celebrarán la fiesta del Señor por 7 días, con reposo en el primer día y reposo en el octavo día. Aquí en este texto igual aparece en el texto hebreo la expresión pero, ¿verdad? Y una explicación sería que en este texto 39 está en contraste con los versículos anteriores 37 y 38 que hablan de los sacrificios de todas las fiestas. Así que se entiende que Sukkot constituye algo fuera de lo común en comparación con las demás fiestas, porque el versículo 40 muestra cómo hay que traer las 4 especies y regocijarse sobremanera delante del Padre Celestial. Es la única fiesta donde la instrucción es el regocijo delante de nuestro Señor. De una manera, Sukkot está constituyendo algo diferente, por eso esta palabra, pero en el original de este versículo 39.
En Sukkot hay una instrucción para recoger 4 tipos de plantas y alegrarse en ellas delante del Padre Celestial. La Torá no especifica cuáles son todas. La tradición ayuda a identificar las 4, que es una etrog, es una variedad de sidra que se parece a un limón grande. También lulav, que es una palmera datilera. Adasa, que es mirto, y arabot, que es sauce de río. Haciendo un repaso breve por las 8 fiestas anuales, tenemos que saber que ellas tienen varios aspectos diferentes, que son aspectos históricos, cada una de ellas lo tiene, aspectos agrícolas, social, también tiene su aspecto profético mesiánico y también un aspecto personal. Solamente voy a comentar 3 de ellas, que son Pesaj, y te lo voy a dejar aquí también en pantalla. Tiene su aspecto histórico, que es la salvación de los primogénitos de la muerte. Agrícola, que es en la primavera. Social, todo Israel tiene que tener una parte de un cordero, tiene que tener una parte. También en lo profético vemos la muerte de Yeshua, y lo personal es el perdón de pecados y liberación de la muerte segunda. En Shavuot vemos la entrega de la Torá, la cosecha del trigo. Iniciamos dando una ofrenda de cebada y terminamos con esta ofrenda de trigo. Social, todos se convierten en un solo pueblo y reciben la Torá. Lo profético mesiánico es el ministerio de Melquisedec, que es confirmado en el cielo con el derramamiento del Espíritu de una nueva manera. Esto lo vemos en el libro de Hechos. Y personal, que es la llenura, es la inmersión en el espíritu de santidad, la Torá en el corazón, la capacitación para servir en el ministerio de Melquisedec. También hablando sobre Sukkot, lo histórico, el paso por el desierto, recuerden las cabañas, lo agrícola, el fin de la cosecha y la recolección del verano. Lo social, todos tienen que estar alegres y habitar en una azúcar. Lo profético mesiánico son las bodas del Cordero, serán celebradas durante 1000 años en la tierra. Y lo personal es el disfrute con el Mesías y la herencia recibida en el reino. Como hemos dicho antes, todas las fiestas revelan el plan de redención que el Padre Celestial tiene para el mundo por medio del Mesías. Las 4 primeras están conectadas con la primera venida del Mesías, su muerte salvadora, su resurrección, su glorificación y el derramamiento del Espíritu, y las 4 últimas están conectadas con la segunda venida del Mesías, su regreso para juzgar y para limpiar a su pueblo y la tierra de todo pecado, y su reinado milenial. Y luego el 8º milenio con los nuevos cielos y la nueva tierra. En Colosenses 2, del 16 al 17, estos versículos no dicen que no debemos celebrar estas cosas, sino todo lo contrario. Lo que está diciendo aquí en Colosenses 2 es que no debemos permitir que los de afuera nos juzguen cuando guardamos estas cosas. La sombra, recuerda, no es rechazable, sino una forma pedagógica dada del cielo para enseñarnos acerca de las cosas celestiales. Una imagen se vuelve plana si no tiene sombras, esto lo sabemos, porque las sombras dan profundidad a la imagen, y estas sombras nos ayudan a obtener un conocimiento más profundo de la verdadera imagen, que es esta obra redentora del Mesías Yeshua. Así que aunque tengamos el mismo objeto presente, no podemos quitarle la sombra. La única manera de quitar la sombra es remover el objeto que proyecta esta sombra. Si quitamos la sombra de las cosas que han de venir, corremos el riesgo de no alcanzar aquello que las sombras están anunciando. Existen 3 maneras de interpretar este texto, y uno de ellos es que en el sentido de acusar por guardar y celebrar esas cosas, que nadie juzgue, no permitas que nadie te acuse por ello.
Otra manera es en el sentido de dictar cómo se deben de celebrar estas fiestas. Y otra es no permitir que vengan otras personas que no son del cuerpo del Mesías a dictar una tradición o una costumbre en cómo debe de ser todas estas cosas. Porque recordemos, son sombra de lo que ha de venir en el futuro cuando el Mesías Yeshua vuelva. Por lo tanto, solamente los que creen en Yeshua tienen el derecho y la capacidad para evaluar cómo los justos de las naciones deben de guardar todas estas cosas. Así que celebremos las fiestas como está escrito en 1 Corintios 5:8. Esto tenemos que guardar. En Levítico 24:22 dice, habrá una misma ley para ustedes, será tanto para el extranjero como para el nativo, porque yo soy el Señor su Dios. La misma Torá aplica para ambos grupos. No hay una Torá para una persona israelita nativo y no hay otra Torá para las personas que se añaden al pueblo del Padre Celestial. Levítico 24:23 dice, entonces Moisés habló a los israelitas y ellos sacaron fuera del campamento al que había maldecido y lo apedrearon. Los israelitas hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Y con esto, con este versículo, terminamos la clase de esta semana. Iniciamos y terminamos resaltando el poder de nuestras palabras en esta parashá, familia. Tengamos mucho cuidado cómo estamos hablando, cómo nos estamos conduciendo, la intención y la motivación de usar nuestras palabras. Recordemos que nosotros somos un pueblo llamado a santidad. Así que terminando esta clase con esto, agradezco muchísimo a todos ustedes por compartir este video para que pueda llegar a más personas y también por darle like a este video, por suscribirte a este canal de YouTube, y te recuerdo que también puedes integrarte con nosotros en cualquiera de los canales que tenemos por Telegram. Te voy a dejar la información en los comentarios y agradezco de una manera especial al equipo de Preceptos por su valiosa colaboración para la realización de esta clase. Entonces, me despido enviándoles saludos, besos y bendiciones para todos. Hasta la próxima semana con el favor de Dios. Bye bye.